Sí, buenas tardes, señor presidente del Parlamento, Junta Directiva, colegas diputados, pueblo en general. Antes de iniciar nuestra discusión de esta ley de recuperación de activos, producto de la corrupción, quisiéramos que, con la venia de la directiva, presentar un video que tenemos a continuación. Adelante. Mano de hierro contra la corrupción. Las acciones de lucha contra la corrupción. Del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral. Sin corrupción, sin corruptela, sin corrupto. ¡Usted, señorita, eso es mentira! Eso es un plan para acatillarse en imagen del gobierno, señor presidente. No tenemos rayos X, no tenemos para realizar unos gases venosos, no tenemos para realizar un PTT, un PTA, nada, no tenemos. No hay vancomicina en el hospital. Más de 1000 muertos en Venezuela por falta de tratamiento antirretroviral. Niños que están muertos. Porque no tienen tratamiento. El Estado se le olvida que nosotros comemos. El Estado se le olvida que nosotros también tenemos gastos. ¡No queremos plan! ¡Que mande la comida para los automercados! El pueblo es el que se jode aquí en las colas, haciendo su cola, su broma, y al gobierno le llega la comida a sus mesas. A Aristóbulo, Maduro, eso le llega su comida a las mesas. El pueblo que... ¿Por qué se invirtió 5.000 millones de dólares en la importación de alimentos? Claro, todos los venezolanos, su gran mayoría, pues no gozan de este beneficio. Y el por qué se hace, pues, con un tema de control social. O sea, es lo que tendría el gobierno que explicar. ¿Usted cree que esta cantidad de dinero invertida, en verdad, está en las cajas y está llegando, pues, a todos los ciudadanos a los que debería llegar? ¿Qué no se pudieran hacer con 5.000 millones de dólares? Bien, gracias, presidente, por permitir la presentación de este video, que al final del día lo que busca es cómo nosotros o cómo la gente, pues, comienza a vincular el problema de la corrupción con su vida diaria. Cómo cada venezolano, cada ciudadano, cuando va a un centro de atención médica y no encuentra las cosas más básicas, como ese video que ustedes visualizaban allá de niños que mueren todos los días por cosas tan básicas en cualquier centro de atención médica como antes, oxígeno, algo que se les parezca, pierden la vida. O como ciudadanos salían comiendo de la basura, que hace algunos años era un motivo de discusión, pero pareciera que con el tiempo uno va sintiéndose como que es algo normal todo lo que sucede. Y como el éxodo masivo de cientos de miles de venezolanos hoy en día es por lo que heredamos nosotros, producto de la corrupción. Y en función de eso hemos estado discutiendo todo este tiempo en la Asamblea Nacional y hemos comenzado la discusión de una plataforma de la lucha contra la corrupción. El reto está, compañeros diputados, es que no eliminar la corrupción de un todo, porque sabemos lo difícil y complejo que es. El reto está es cómo hacemos nosotros como Parlamento, como legislación, para evitar que esto siga sucediendo y suceda en el futuro. Yo estoy convencido que nosotros vamos encaminados a la recuperación del país y estamos muy cerca de un gobierno de transición, de unidad nacional. Por lo menos eso es lo que nos mueve todos los días, y de parlamentarios como ustedes comprometidos con el cambio y con la lucha que llevan. Pero también tenemos que convencernos de qué plataforma de la lucha contra la corrupción podemos dejar nosotros instaurada en este país. De que, si bien es cierto, a principios de este año el presidente Barbosa decía, bueno, queremos dejar en esta legislación, en este año, un banco de leyes para tenerlos como herramientas, como elementos a la mano para cuando se dé la transición en Venezuela. Precisamente la ley de recuperación de activos producto de la corrupción tiene ese objetivo. Pero esta ley no puede ir sola, y nosotros estamos ya en su segunda discusión, después de una consulta pública de la ley contra la corrupción en salvaguardia del patrimonio público, porque una sola ley como esta, por sí sola, no se puede dar abasto a lo que nosotros queremos discutir y evitar en el país. Lo que queremos evitar es que se sigan suscitando hechos como los que ustedes visualizaban en el video, de madres de familia, cómo expresaban su doloroso día a día en la Venezuela que tenemos en la actualidad. Y esta ley, que lo que busca son cosas muy claras, y podemos decir cuando nace la iniciativa. En el año 2007, el Banco Mundial y también la Organización de las Naciones Unidas emprendieron
una iniciativa contra la lucha contra la corrupción llamada la iniciativa STAR. Esta iniciativa STAR solamente buscaba que varios países del mundo y sobre todo el continente incorporaran a su legislación leyes precisamente que fueran en contra de este flagelo. Y el caso venezolano puede ser, después de la discusión que vimos la semana pasada, por cierto, en este mismo hemiciclo, un ejemplo claro y palpable de lo que pasa en los países del continente, pero sobre todo ejemplo de lo que va a hacer Venezuela en esto. Y decimos ejemplo ¿por qué? Cada vez que usted habla de esta ley y que la sometíamos a consideración y a discusiones en las distintas universidades, colegios de abogados, donde se estuvo discutiendo con distintas personas conocedoras de la materia, nos preguntaban, y a ustedes también quizás le van a hacer la pregunta el día de hoy, ¿en cuánto tiempo podemos recuperar lo que se robaron del país? Y es una pregunta que usted tiene que tener elementos, juicios de valor para poderla responder. Y la experiencia que a nivel mundial no es como uno quisiera, imaginándose lo que fue el caso de Venezuela. Por ejemplo, en algún momento bancos suizos regresaron al Perú cerca de $3 millones. Hay experiencias también en Brasil. Pero cuando hablamos de Venezuela, estamos convencidos que nuestro caso va a ser mucho más positivo. Y lo decimos ¿por qué? Porque ningún país del mundo, y escúchese bien, tiene en este momento el saqueo que se le hizo a este país. Cuando hablamos de cifras que superan los $400.000 millones, significa que nosotros tendremos la capacidad más adelante con esta ley y por supuesto también con la colaboración del Concierto Internacional de Naciones Amigos de Venezuela, de recuperar parte importante. Solamente un 10% estaríamos hablando de $40.000 millones. Y en la intervención de uno de los diputados hablaba del crédito que solicitaba el gobierno a la CAF de $500 millones. Bueno, con una pequeña recuperación que se haga a esos 1.200 que se investiguen, en el caso más reciente que la gente tiene aquí todavía en su memoria, estaríamos hablando de un valor bastante importante para la recuperación del país. Así que desde el mismo año 2016, cuando se instala esta asamblea, comienza a discutirse qué tipos de leyes serían las más beneficiosas para el país. Y entre las discusiones, y en aquel entonces tenemos que reconocer, alguien que invirtió bastante tiempo y espacio en esta discusión de esta ley, es nuestro diputado, hermano y amigo Freddy Guevara. Hoy en día está preso en la Embajada de Chile. Decimos preso porque no puede salir de ahí, porque ustedes saben lo que el gobierno pretende con Freddy. Pero desde ese mismo año 2016, todas las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional comenzaron a abocarse en las leyes que fueran más pertinentes para el pueblo venezolano. Y se comenzó a trabajar en esta ley, pero no de manera aislada, sino de que se inició una discusión con especialistas de la propia Organización de las Naciones Unidas, con especialistas del propio Banco Mundial, con especialistas en la materia que tienen experiencia en la misma en diferentes partes del mundo. Y tendríamos nosotros que reconocer en la confección de esta ley, en su discusión, en su análisis, a la doctora Teresa Fernández, por ejemplo, al doctor Mario Brandon, al doctor Héctor Fuentes, al doctor Rafael Zambrano, a profesores universitarios de la Universidad Católica Andrés Bello y también de la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto a la propia asesoría directa que la iniciativa STAR diera a esta propia comisión, y sin dejar de un lado al propio Banco Mundial y a las oficinas de la UNDO de la Organización de las Naciones Unidas. En el momento en que se comenzó la discusión de esta ley, la confección, se siguió un proceso riguroso. Juan Guaidó, que también presidió la comisión el año pasado, estuvo también formando parte de las discusiones que se hicieron. Varios diputados que forman parte de la Comisión de Contraloría estuvieron al frente de la discusión pública que se diera. Incluso dentro de la propia página que maneja la Asamblea Nacional, la Oficina de Participación Ciudadana sometió a consideración de los ciudadanos lo que es la Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción. Para nosotros hablar de corrupción no es nuevo ni es algo que está de moda y no es que sea novedoso, es que la Comisión Permanente y la propia Asamblea Nacional, desde el mismo momento en que hicimos juramentación en este hemiciclo, iniciamos una lucha contra la corrupción y es ahí lo más importante que hay que destacar de este Parlamento. Y pudiéramos nosotros entender, además de la iniciativa STAR como lo dicen, que la corrupción es hoy quizás la que tiene mayor responsabilidad por los problemas de derechos humanos, que se vive en el globo terráqueo, pero sobre todo en el continente. Y en nuestro caso muy particular en Venezuela, pudiéramos decir que la crisis humana que se vive en el país, humanitaria, es heredada completamente por los hechos de corrupción que se han suscitado todo este tiempo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Esta discusión que iniciamos hoy
en su segunda forma, en su segunda parte, de evaluar artículo por artículo, es también difundir esto para la ciudadanía. Porque esta asamblea ha tenido, por si quiere decirse, un bloqueo informativo. Parece que solamente los tropiezos, errores que podamos cometer son los que más se difunden, pero cuando llegamos a situaciones como estas, a una ley como esta tan importante, entonces no tiene la difusión necesaria. Es importantísimo que conozca la gente que está aguas abajo, en las distintas barriadas, sectores populares, que se entienda que hay una ley que tiene como objetivo fundamental de quitarle a aquellos que robaron al pueblo venezolano, a los que están disfrutando fuera de nuestras fronteras, con caballos o con yates o con distintos apartamentos en Europa, que vamos a ir tras esos dineros para recuperarlos para el país, para reinvertirlos en la crisis que tiene Venezuela en los próximos años. Y eso es quizás lo que tenemos que resaltar nosotros como parlamentarios, y un esfuerzo muy específico que quisiéramos pedir a los medios de comunicación. Ahora bien, ¿cómo conozco yo la ley? Bueno, nosotros hicimos, además de la consulta pública, siempre le decíamos que facilítanos el correo para que la ley te pueda llegar y puedas discutirla. Incluso, me atrevo a decirlo, los artículos que se van a discutir el día de hoy, que no sé cuántos estén estipulados, 10, 15, 20 artículos, entendiendo que esta ley tiene 126 artículos, es que podemos ir inclusive haciendo las discusiones pertinentes para el momento en que los diputados puedan tener acá sus observaciones al respecto. Porque se trata de blindar una ley que sirva como elemento de lucha y de reivindicación del pueblo venezolano. Y es precisamente lo que esta Asamblea Nacional tiene que transformarse. Es en la reivindicación de lo que la gente quiere y desea. ¿Quién no desea en esta sala y la gente que nos está escuchando que el dinero que se llevaron estos empresarios, estos fulanos empresarios, regresen al país? ¿Quién no desea que se revise, por ejemplo, a dónde va a parar las televisoras que fueron compradas por dinero de la corrupción, por ejemplo, o periódicos? Estamos hablando de lo que pasa en el país, pero inclusive mucho más allá. Hay por lo menos juicios y esta comisión especial tiene un trabajo bastante importante que realizar y nosotros nos colocamos a la orden. De más de 146 apartamentos en Europa. ¿Quién no desea que parte de esos 146 apartamentos que se invirtió, de dinero que se invirtió en los venezolanos, pueda retornar al país? Entonces, tenemos nosotros que trabajar bastante, de manera ardua y profunda en esta ley, que tiene elementos importantísimos que quisiéramos destacar en el día de hoy y que se van a profundizar en la discusión de los artículos. La creación de una oficina que se encargará única y exclusivamente de revisar, diagnosticar, evaluar dónde están esos dineros para entonces aplicar las acciones necesarias para recuperarlos hacia el país. La extinción de dominio de lo que allí se encuentre y las facilidades que también le dan para la transparencia de la información, cosa que siempre hemos criticado nosotros y que sigue siendo cómplice importante de la corrupción cuando no se maneja la información y no se hace de manera transparente hacia la ciudadanía. Y elementos como estos que nos van a permitir a nosotros de este Parlamento y con esta ley tener entonces una oficina que se encargue única y exclusivamente de esto. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo nosotros entonces, después que un país ha sido saqueado como Venezuela, como un país al cual se le ha robado más de 400.000 millones de dólares, entonces no dedica a funcionarios única y exclusivamente para que recuperen esos activos y puedan entonces traerlo de nuevo para el goce y disfrute de los venezolanos? De eso se trata esta ley, de 6 títulos y 126 artículos, ¿no?, que se consagra y que estaremos discutiendo el día de hoy y en las próximas sesiones que la directiva crea conveniente que se discuta y que sea el conocimiento público de todos los venezolanos. Se trata de que leyes como esta, como la de recuperación de activos producto de la corrupción, sean elementos fundamentales en la recuperación del país. Su discusión y su difusión son necesarias. Así que la discusión, por ejemplo, de la ley de la semilla que escuchábamos la última vez, que tiene que ver con los productores y para regresar también, para que la gente pueda virar su mirada de nuevo al campo, y a los cuales yo quiero felicitar a mis amigos parlamentarios por esa ley, a la que tenía que ver con lo del Parlamento Amazónico y la del arco minero, entre otras. Bueno, son las distintas aristas que esta Asamblea tiene que tratar de permear para darle respuesta al pueblo venezolano. No es fácil hablar de corrupción y sobre todo cómo vas a atacarla, pero es mucho más importante para nosotros poder confeccionar una ley que le pueda regresar la esperanza a los venezolanos, de que esos recursos que están hoy día afuera puedan entonces retornar a los hospitales, a las escuelas, a las vías de comunicación, al campo venezolano, a la compra de semillas certificadas para la producción precisamente de esos campos
y a todo el equipamiento de hospitales que hoy se encuentran desasistidos. Básicamente, ese es el espíritu que persigue esta Asamblea Nacional y es el espíritu que persigue la Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción. Y por qué no decirlo, vamos tras los corruptos, tras los dineros del pueblo venezolano, porque vamos a recuperarlo para la reconstrucción del país. Muchísimas gracias, buenas tardes, compañeros diputados, y que se inicie entonces la discusión en su segunda forma de esta importantísima ley. Muchas gracias al diputado Freddy Superlano, que ha hecho una exposición muy clara de cuáles son los objetivos trascendentales que persigue este proyecto de ley. El día de hoy, un día histórico, es un gran paso en la lucha contra la corrupción. Hemos venido trabajando desde hace 2 años y medio en la Comisión de Contraloría, porque justamente tenemos una deuda con todo el pueblo de Venezuela, ya que desde el año 2000, cuando se aprueba la nueva Constitución, la Constitución que nos rige, millones de líderes sociales y comunitarios salieron a las calles a hacer Contraloría Social, a ser protagonistas, pero que lamentablemente solo encontraron portazos, solo encontraron silencio por parte del gobierno. Posteriormente se iniciaba la gran bonanza petrolera y todo ese silencio del gobierno se acentuó y lamentablemente la corrupción empezó a campear por toda Venezuela y lamentablemente por todo el mundo. El presidente Chávez, el difunto presidente Chávez decía, citando a Gramsci, que algo estaba muriendo porque algo nuevo estaban haciendo. Sin duda alguna, estaban haciendo la corrupción más grande que ha visto el mundo. La corrupción más grande que se ha visto en el mundo. Lamentablemente sucedió en Venezuela y hoy nos corresponde a nosotros, con este paso histórico que estamos dando, colegas diputados, de asumir esta ley de recuperación de activos de la corrupción para reivindicar a millones de venezolanos, a millones de líderes sociales, comunitarios, pero también a millones de personas que lamentablemente han sido víctimas de esta corrupción porque no han podido encontrar en los hospitales los medicamentos necesarios o porque lamentablemente tienen que enterrar hoy a sus deudos en neveras, como hemos visto en los últimos medios y en las últimas oportunidades. Es lamentable lo que ha sucedido con toda la corrupción, la violación de derechos humanos que hay producto de la corrupción. Hoy nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que está sucediendo con esta ley de recuperación de activos. Les pido que revisen esta ley, pero también les pido, colegas diputados, que salgamos a las calles con esta ley en la mano, porque es una herramienta social, es una herramienta política para nosotros decirle al pueblo de Venezuela que vamos a recuperar los activos, que vamos a luchar y que así como vamos a perseguir a todos los corruptos, también vamos a perseguir todos sus activos para que sean devueltos a la patria, para que sean devueltos a la nación y que este país de una vez por todas pueda tomar el rumbo del desarrollo y del progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Guillermo Luce por su intervención. Y la palabra al diputado José Gregorio Hernández. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Sí. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Ciertamente, la corrupción es uno de los crímenes más atroces que está ocurriendo en nuestro país. Y resulta de que estos aventureros que llegaron en 1999 al poder, lo hicieron supuestamente en defensa de los intereses de los ciudadanos y de los más pobres. Y hoy vemos cómo el cinismo se apoderó de ellos y los grandes casos de corrupción que hoy mantienen a nuestro pueblo sumido en una verdadera tragedia es verdaderamente inaceptable. Este Parlamento
actuando de manera responsable, en este momento está aprobando esta ley o va a aprobar esta ley. Una ley que nos servirá a nosotros para recuperar todo lo que ha sido el producto de la corrupción. No vamos a esperar el cambio de gobierno que estamos seguros que va a ocurrir, sino que desde este momento estamos construyendo esta ley, la vamos a aprobar para que entonces, más temprano que tarde, nosotros podamos tener ese instrumento legal para poder retornar estos recursos que se han robado groseramente quienes hoy están en el poder. La corrupción es hambre, la corrupción es muerte. Mientras estos señores que saquearon PDVSA y saquearon el sistema eléctrico y saquearon absolutamente todo, se compran caballos, se compran aviones, se compran yates para su satisfacción personal, hay enfermos oncológicos, enfermos renales, enfermos, incluso niños que hoy pierden la vida por no haber recursos para que hospitales puedan funcionar. Eso es lo que nosotros tenemos en todo momento que cuestionar y eso es precisamente lo que esta ley persigue. La recuperación de esos activos que provenientes de estos actos inhumanos se han llevado a otros países. Vemos como también en los actuales momentos y en diferentes países se han capturado a unos tantos corruptos de estos, que hoy negocian con algunos gobiernos con la intención de rebajar penas. Podrán rebajar las penas, podrán hacer negocios por allá, pero aquí pronto también habrá, con este cambio de gobierno, un nuevo sistema de justicia donde tendrán que rendir cuentas, donde tendrán que venir aquí al país a rendir cuentas y después que salgan de las cárceles norteamericanas y de las cárceles de otros países, tendrán que venir a las cárceles venezolanas también a purgar todo lo que son estos delitos por los cuales en este momento están siendo sancionados. Por ello, ciudadanos parlamentarios, esta ley tiene verdaderamente un firme propósito. Ese propósito que busca recuperar todos estos recursos y traerlos a nuestro país para que pueda entonces, desde un nuevo gobierno, pueda entonces ayudar a la recuperación de nuestra república y ayudar también a sanar esta grave emergencia humanitaria que hoy padece nuestro país, producto de la corrupción y de los saqueadores que hoy se encuentran en Miraflores y en todas las partes del gobierno. Muchas gracias, ciudadanos parlamentarios. Muchas gracias al diputado José Gregorio Hernández por su intervención. Y para cerrar el orden de oradores en este punto, tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Buenos días, colegas diputados. La dictadura necesitaba, en estos 20 años que lleva instaurada en Venezuela, necesitaba corromper para desmontar la institucionalidad, necesitaba corromper para proteger sus crímenes, necesitaba corromper para someter y subyugar a toda la población venezolana. Es por eso que pasamos, según Transparencia Internacional, a estar entre los 12 primeros países del mundo en índice de corrupción. Es por eso que tenemos un éxodo grosero que alarma al mundo. Es por eso que tenemos, a pesar de la opacidad de las cifras oficiales, tenemos escandalosas muertes provenientes de la inseguridad, provenientes de la destrucción del sistema de salud. Es por eso que esta ley cobra una importancia significativa, sobre todo a la luz de los procesos políticos que nos vienen. El próximo 10 de enero iniciamos los venezolanos, con el protagonismo de esta Asamblea Nacional, una nueva etapa de la lucha por el rescate de las libertades y la democracia en nuestro país. Una etapa que algunos denominan la transición de la dictadura hacia la democracia y hacia la libertad. En esa etapa de transición es un deber ineludible, es un deber de conciencia de cada uno de los diputados que hoy estamos en esta asamblea. Es un deber ineludible que nosotros podamos decidir el destino de parte de estos recursos hacia dos causas fundamentales. La primera,
tiene que ver con la atención al infante, al sistema de inmunizaciones. No es posible que una ciudadanía, que un país se restablezca de la tragedia que estamos viviendo si no atendemos a esa parte tan delicada de nuestra comunidad. El sistema de inmunizaciones en Venezuela hay que atenderlo y hay que atenderlo con especial urgencia. Y parte de esos recursos perfectamente puede destinarse de manera inmediata a atender esa emergencia. El sistema de inmunizaciones de nuestros niños. Mueren de 0 a 3 meses por una simple diarrea, que se puede evitar con una vacuna que es económica y oral, que se aplica a los niños entre 0 y 3 meses. Bueno, el mayor número de mortandad se está dando justamente en esa etapa porque no se está vacunando. Y, por supuesto, atender al tema de la nutrición del infante, porque los adultos podemos esperar. Los adultos tenemos las fuerzas para esperar, la infancia no. Y la otra causa que como un deber ineludible tenemos acá para nosotros también dirigir recursos a eso es una campaña nacional para la inyección de valores humanos y de vida en nuestra sociedad. Porque esa sociedad de antivalores que instauró la dictadura, que promueve la muerte, que promueve la destrucción, tenemos que revertirla, porque ese es el ejemplo con el que han crecido muchas generaciones que hoy están acá y que las necesitamos para la reconstrucción y para la nueva etapa que nos viene a los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la diputada María Gabriela Hernández. Vamos a proceder a dar lectura al informe para segunda discusión hasta el punto que hemos convenido en la reunión de la Junta Directiva del día de ayer. Adelante, señor secretario. Primero, se propone aprobar sin modificaciones el nombre y el título de la ley aprobada en primera discusión, Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, título 1 del objeto y los principios generales de la ley. Es todo. En consideración, aprobado. Segundo, se propone aprobar sin modificaciones el artículo 1, objeto de la ley, artículo 1. Esta ley tiene por objeto desarrollar los aspectos relativos a la identificación, localización y recuperación de activos vinculados con actividades ilícitas en los términos establecidos en esta ley y lo concerniente al destino de los efectivamente recuperados. Es todo. En consideración, aprobado. Tercero, se propone aprobar sin modificaciones el artículo 2, definiciones. Artículo 2. A los efectos de la presente ley regirán las definiciones siguientes. 1. Actividad ilícita. Actividad tipificada como delitos de corrupción, de enriquecimiento ilícito o cambiarios, aun cuando no se haya declarado la responsabilidad penal, así como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico realizado en detrimento directo o indirecto del patrimonio público que procure para el autor o para otro un provecho injusto. 2. Recuperación de activos, procedimientos destinados a la identificación, localización, aseguramiento, persecución, rescate y repatriación de los activos provenientes de actividades ilícitas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados al Estado con ocasión a tales actividades. 3. Activos ilícitos, derechos reales y de crédito y en general cualquier tipo de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, producto directo o indirecto de las actividades ilícitas. 4. Detentador, persona natural o jurídica que aparezca como titular de un activo ilícito o que invoque un derecho sobre él. 5. Extinción de dominio, declaración de titularidad a favor del Estado de los activos ilícitos por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el detentador. 6. Medidas compulsivas, medidas que requieren al uso de la fuerza pública para su ejecución. 7. Tercero de buena fe, propietario o poseedor de activos ilícitos adquiridos mediante cualquier acto o negocio jurídico a título oneroso, a través de una conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa. 8. Estado. Se considerará Estado los entes y órganos siguientes. A. Los entes y órganos a los que incumbe el ejercicio del poder público nacional, estatal, distrital y municipal. B.
los entes y órganos a los que incumbe el ejercicio del poder público en los territorios federales y dependencias federales. C, los institutos autónomos, nacionales, estatales, distritales y municipales. D, el Banco Central. E, las universidades públicas. F, las demás personas de derechos públicos nacionales, estatales, distritales y municipales. G, las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social igual o superior a los 50%, así las que se constituyen con la participación de aquellas en igual porcentaje. H, las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el 50% o más del subpresupuesto. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Cuarto, se propone aprobar sin modificación el artículo 3, jurisdicción de los tribunales venezolanos. Artículo 3. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de las acciones relativas a la recuperación de activos ilícitos cuando se hayan afectado al Estado venezolano, independientemente del lugar en que estén localizados. También tendrán jurisdicción los tribunales venezolanos para conocer de las acciones relativas a la recuperación de activos ilícitos intentadas por estados extranjeros, siempre que estos se encuentren en Venezuela o sobre ellos puedan ejecutarse medidas efectivas de aseguramiento, preventivas o de ejecución en Venezuela. La jurisdicción a la que se refiere esta norma se mantiene siempre de carácter concurrente en el resto de las jurisdicciones en el contexto transnacional. Es todo. En consideración. Aprobado. Quinto, se propone aprobar sin modificaciones el artículo 4, alcance de la recuperación de activos. Artículo 4. Las acciones para la recuperación de activos ilícitos podrán intentarse en Venezuela o en el extranjero. Cuando se haya iniciado acciones de recuperación en el extranjero, se aplicará lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. Es todo. En consideración. Aprobado. Sexto, se propone aprobar sin modificaciones el artículo número 5, activos objeto de recuperación. Artículo 5. Son activos ilícitos, objeto de recuperación, aquellos que se encuentren en Venezuela o en el extranjero, sin importar que estos estén siendo poseídos o sean propiedad del autor de actividades ilícitas o de terceros, salvo que estos sean de buena fe. Cuando los activos ilícitos hayan sido enajenados, no sea posible su localización o habiéndose localizado se encuentren destruidos o por cualquier otra causa no resultaren posible recuperarlos, las acciones de recuperación podrán ejercerse sobre activos de valores equivalentes del mismo titular. Es todo. En consideración. Aprobado. Séptimo, se propone aprobar sin modificaciones el artículo número 6. Orden público. Artículo 6. Las normas establecidas en esta ley son de orden público y prevalecerán sobre cualquier otra disposición. Es todo. En consideración. Aprobado. Octavo, se propone aprobar sin modificaciones el artículo número 7, legitimación de activos. Artículo 7, ningún acto jurídico realizado sobre activos ilícitos los legitima, salvo los derechos de terceros de buena fe. Los activos ilícitos tampoco se legitiman por causa de muerte. Es todo. En consideración. Aprobado. Noveno, se propone aprobar sin modificaciones el artículo número 8, créditos privilegiados. Artículo 8. Se suspenderán todos los procedimientos de ejecución que recaigan sobre los activos ilícitos y serán inadmisibles cualquier nuevo procedimiento de ejecución sobre ellos cuando se inicien algunas de las acciones de recuperación de activos. En caso de concurso de acreedores, los derechos que adquiere el Estado sobre activos ilícitos se considerarán créditos privilegiados con preeminencia sobre cualquier otro, salvo la obligación alimentaria debida a las menores de edad y las prestaciones sociales. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. La presidencia propone en este punto diferir la discusión, la segunda discusión de este proyecto de ley, distribuir su contenido a través del sistema automatizado para la continuación futura y lo somete a consideración, el diferimiento. Quienes estén de acuerdo, a favor de expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.